¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo andamos? Buen- Un Buenas reencuentro tardes, nuevamente en Mesa Libre, ¿eh? buenas tardes, Amado, ¿cómo estás? Un gusto realmente poder reencontrarnos y hacer este diálogo a través de Mesa Libre y por encima de todas las cosas de los temas que vamos tocando, ¿verdad? Bastante importante y bueno hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tal, Fidencio? ¿Cómo estás? Un gusto realmente después de un buen tiempo. Y William también, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gusto en compartir con ustedes. Hola, Buenas ¿cómo están? tardes, Un hola saludo. Amado, hola Humberto, un placer saludarle y compartir con la audiencia y con la teleaudiencia o con los amigos que me ven y escuchan este, Mesa no Libre, sé ¿eh? si se llama, ¿cómo se llama? Mesa Programa, Libre, ¿verdad? Mesa Libre, así nomás, Mesa Libre. a secas. ¿Qué tal, William? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Estamos bien. Creo que hay que llamarle un programa oficial porque hoy en día pululan los canales, canales y radios online, ¿verdad? Y cualquiera con un poco de equipo y está sacando al aire programas en vivo, sea en formato audio, en formato audio-video, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Así Creo que mismo. hay que ir acostumbrándose a esto. Es verdad. Justamente siempre decimos con Humberto, nos encontramos cada mes o mes y medio aproximadamente a almorzar alguito ahí en el centro de Asunción antes de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no juntarnos virtualmente por lo menos a unos 40, 50 minutos para arreglar un poco el mundo? Siempre decimos así en forma figurada, ¿verdad? Porque hablamos de todo un poco, no hablamos de nadie ni contra nadie, eso queremos adelantar, pero sí hablamos de lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y bueno, finalmente se convirtió en eso, Mesa Libre, invitar un poco a algunos amigos virtualmente a seguramente tomar un café, un mate, ahí compartir un poco este tiempo tan especial. Y decíamos con Humberto que qué lindo ministerio el de FEMIPA, el de la Fundación Evangélica Misionera del Paraguay, que se ha iniciado hace unos años atrás, ya décadas, ¿verdad? De alguna manera sintetiza el latir del corazón de las asambleas de hermanos por las misiones. Y bueno, ustedes seguramente ya lo conocían al fundador de mucho antes. Yo tuve la bendición de poder conocerlo mientras estaba allá por Obedira, trabajando en el tema de radio. Habrá sido la década del 80 aproximadamente. ¿Qué es FEMIPA? Hoy en día, William, como presidente de la fundación en Paraguay, ¿qué es FEMIPA? ¿Quién fue Rubén Trinidad? Para conocer a Rubén Trinidad, yo invito a los que se unen y ven a este canal por primera vez o están siguiendo, ¿verdad? Yo este día estaba hablando con uno de nuestros técnicos hace ya más de 10 años. Nosotros hicimos un video testimonial sobre la vida de Rubén Trinidad, en donde él contó todo su testimonio, todo. Y dimos esos materiales a sus hijos. O sea, le entregamos porque fue un pedido de la familia en realidad. La idea de ello era ponerlo en inglés o distribuirlo, ¿verdad? Pero tal cosa no sucedió, se quedó archivado ahí. Y nosotros pusimos un video de doña Esther Harry, viuda de Decu, que está en YouTube, pueden buscarlo así como Luminares, Esther Harry, viuda de Decu. Vamos a poner también en YouTube ahora el de Rubén Trinidad, porque ese proyecto quedó ahí y no queríamos tomarnos nosotros ese derecho que era de la familia, ¿verdad? Porque el pedido y el vino de parte de la familia, ¿verdad? Del video. Ahí van a conocer a Rubén Trinidad. Rubén Trinidad, un paraguayo desconocido en nuestra asamblea por los más jóvenes porque hizo prácticamente toda su vida en Australia. De Australia él vuelve a Paraguay, de vez en cuando visita las iglesias, visita a los hermanos misioneros y ahí él, por sobre todas las cosas, cuenta en el video, todo lo que digo, ¿verdad? Cuenta en el video de que le llamaba la atención el desconocimiento en nuestras iglesias de los misioneros, de las misiones y de los misioneros. No sabíamos quiénes eran misioneros, quiénes son los misioneros nuestros por sobre todas las cosas. Y ese quebranto lo trae al país con una visión bien aprendida de otras casas misioneras que él conocía y frecuentaba.
Hay que reconocer, por ejemplo, que la casa misionera ECO, que es la más antigua en Inglaterra, tiene casi 200 años, ¿verdad? O creo que ya cumplió 200 años. Entonces, y la Argentina, hoy FEMA, más de 65 años. Es decir, esa visión él conocía muy bien la función, el trabajo de esas casas misioneras. Y que Paraguay no tenía su casa misionera. La idea de FEMIPA, de la casa misionera, es la de aglutinar a los misioneros nacionales o extranjeros, hacer conocer el trabajo, el ministerio, la labor que están haciendo en el país y publicarlos y ayudarlos a que esta visión llegue a las iglesias. Eso es sencillamente FEMIPA, ¿verdad? Agrego a eso que todavía hay asambleas de los hermanos en Sudamérica que no tienen casa misionera o que no tienen una fundación que los ayude, ¿verdad? Chile no tiene, Ecuador no tiene, ¿verdad? Perú tiene su casa misionera ahí empezando a trabajar, también tiene menos años que FEMIPA en Paraguay, ¿verdad? Pero la más reconocida, la más grande indudablemente es FEMA en Argentina, con un trabajo extraordinario. ¿Cómo le resumimos a nuestros hermanos qué es FEMIPA? Sencillamente FEMIPA, un puente entre el misionero y la iglesia local, las misiones y la iglesia local. Eso es lo que quiere ser FEMIPA. Excelente. Decime, ¿hace cuánto exactamente se sentó la piedra fundamental para el inicio de FEMIPA? Eso te va a contestar exactamente Fidencio. Excelente, Fidencio. Bueno, formalmente la reunión o asamblea fundacional de FEMIPA se realizó en agosto del 1997. Agosto de 1997. Previamente a eso ya se tuvo yo creo que más de un año y medio de reuniones previas, porque inicialmente cuando se empezaron las reuniones lo que estaba explicando William, cuando Rubén Trinidad volvió de Australia, empezó a contactar con algunos hermanos, entre ellos con Humberto Laurino, Rubén Aguad y otros hermanos. La Iglesia del Parque es la que tenía desarrollado un ministerio que se llamaba, no sé si hasta ahora, Jueves Misionero. Sí. Bueno, ese sería el precursor o uno de los antecedentes de FEMIPA, ese ministerio. Me acuerdo de eso por el tema del programa de radio, ¿verdad? Principalmente. Sí, sí, era un ministerio bastante amplio, tal vez Humberto después puede explicarnos más. Sí, sí. Era un ministerio bastante amplio, el más conocido tal vez era el programa de radio Jueves Misionero. Y la visión era, bueno, aglutinar a las iglesias para trabajar unidas, juntas, en el campo, en el campo misionero, ¿verdad? Aglutinar a las iglesias para enfocarse en el campo misionero, despertar la visión misionera en aquellas que tenían medio dormida, en las que ya tenían despierta, motivarlas a que continúen, en aquellas que estaban empezando, ayudarlas a crecer en su visión hacia la obra misionera, en aquellas que ya tenían iniciada, ayudarles a aumentar más, o ayudar a otras iglesias a que tengan ese enfoque misionero. Y entonces hubo un año y medio de reuniones previas y recuerdo que yo tengo guardado en el archivo de la iglesia de María Celeste Garridia, una de las cartas que nos llegó decía no se iba a llamar fundación, se iba Fondo Misionero Paraguayo, así se iba a llamar. Una suerte de ensayo de nombre, ¿verdad? Sí, ese era el nombre que se tenía pensado al principio. Claro. Fondo Misionero Paraguayo, Fondo Misionero de Iglesias Paraguayas, así. Y después, bueno, se trabajó en un borrador del estatuto, se hicieron reuniones en la Facultad Evangélica de Teología, actuó de sede para las reuniones de discusiones sobre el borrador del estatuto, que llevó varios meses.
Y finalmente, cuando se tuvo ya pulido el borrador del estatuto, ya se hubo un consenso, se llamó a una asamblea que se realizó en agosto de 1997 y hubo la reunión, creo que se llama Asamblea Fundacional o Asamblea de Creación, Claro. donde fueron invitadas todas las iglesias a enviar 1 o 2 representantes como mínimo. Podían enviar más representantes inclusive, pero cada iglesia tenía un voto para todo lo que tenga que ver con toma de decisiones. Qué bueno. Y, Asamblea de Constitución se llama, Asamblea de Constitución. Sí. Bueno, en esa Asamblea de Constitución se aprobaron, se aprobó el estatuto, el estatuto de Constitución de FEMIPA. Se eligió una comisión directiva inicial, constituido por 10 ancianos para la comisión directiva y 2 más, como 2 o 3 más para la parte de... Para conformar el directorio en todo caso. Sí. Y, bueno. Y entonces ahí se eligieron la comisión directiva inicial y también de 10 ancianos. Se llamaba un consejo de ancianos realmente, liderado por 12 Ahora, el objetivo principal era conectar a la fuerza misionera de las asambleas de hermanos en Paraguay, darle una cierta movilidad y tratar de generar conciencia a nivel de las iglesias para que se pueda apoyar esa obra misionera. Básicamente, ese era un poco el enfoque de lo que Rubén, según lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Así mismo, era movilizar a las iglesias hacia el campo misionero y también hay que decirlo, ¿verdad? Lo que él observó, y bueno, y que también sabíamos, ¿verdad? Pero nadie quería decirlo, era de que muchos de los obreros paraguayos, obreros nacionales, y por qué no, algunos extranjeros que venían a servir acá en Paraguay, pasaban dificultades, penurias, tanto principalmente económicas, por falta de sustento suficiente, o cuidado, ya sea económico para el sustento familiar normal, o tal vez no tener un seguro médico, no tenían cobertura de IPS, y menos todavía ni soñar con jubilación, ¿verdad? Entonces pasaban los años, la familia del misionero, o el misionero envejecía, llegaba a una edad, no podía retirarse, no tenía jubilación, se enfermaba, no había recursos para su tratamiento médico, había que recurrir a ofrendas de hermanos, de iglesias, polladas, venta de comida, no sé, de ofrendas, en fin, sacar... la falta de una estructura para poder apoyar el trabajo en el campo, ¿no? Sí, así mismo, era muy triste, y no te digo que está solucionado eso, ¿verdad? Pero claro. Eso era lo que él observó, y bueno, tal vez nosotros hacíamos lo del avestruz, ¿verdad? O sea, veíamos, pero nadie sacaba a luz eso, ¿verdad? Sí. Rubén Trinidad parte a la presencia del Señor, ¿qué año? Y en el año 2008, el 17 o el 20 de abril del 2008, meses antes de las celebraciones del centenario de nuestra asamblea. Ahí está. Cosa que, Humberto, me llama mucho la atención este sentir, esta inquietud de las asambleas de hermanos por el tema de las misiones. 1827, Dublín, Irlanda, la primera reunión en la casa del odontólogo Hutchinson, donde se reúnen por primera vez, o por lo menos se ha registrado como la primera reunión de las asambleas de hermanos, una reunión sencilla en una casa particular, ex integrantes de la comunión anglicana, entre ellos John Nelson Darby, George Mueller, ya había sido parte de esta primera reunión, y Anthony Norris Groth, el nombre del primer misionero de las asambleas de hermanos que compra un boleto y va rumbo a Bagdad. Y es increíble, pero llamó mucho la atención esta iniciativa
porque lo que era más normal en ese tiempo es que habían, diríamos, convenciones, organizaciones misioneras, organizaciones ya estructuradas, financieras, que apoyaban a las misiones, pero sin embargo, en el contexto de la Asamblea de Hermanos, Anthony Norris Group va por su cuenta. Él prepara las maletas, compra el pasaje. Señores, el Señor me mostró esta visión, rumbo a Bagdad, y se dedica a la obra misionera. Lógicamente, las asambleas de hermanos, conscientes de esta situación, sin la necesidad de ninguna estructura precisamente, una organización muy grande como tenían las denominaciones, puesto que la asamblea de hermanos no es denominación, sino que es movimiento, terminaron apoyando lógicamente al hermano en la distancia. Interesante esta semilla que se ha plantado desde el inicio, Humberto, y cómo ahora se replica en el tiempo con el pensamiento del Señor que pone en Rubén Trinidad, ¿verdad? Claro. Bueno, dentro de lo que estás hablando, por ejemplo, Amado, uno de los problemas que yo veo desde el inicio mismo de la asamblea y que tiene que ver justamente el hecho de hacer, bueno, nosotros los hermanos somos un movimiento, era rechazar y renunciar todo ese estructuralismo eclesiástico que había. Eso por un lado, digamos así como para salirse y decir, por eso el nombre también después de Hermanos Libres que se trajo aquí en Paraguay, que yo siempre dije está mal traducido y encima eso genera otra vez una cierta actitud de decir, ¿quién sos vos para venir a decirme lo que tengo que hacer más o menos, ¿verdad? Entonces, yo de lo que estuve mirando justamente y todo lo que estuvimos compartiendo con Rubén, porque yo estuve muy de cerca con Rubén. Rubén viene llegando un día en la iglesia, vino así con su maletín y qué sé yo, él todavía no había venido definitivamente a Paraguay, vino, digamos así, a conocer un poco el terreno y alguien le habló en nuestra iglesia y vino a nuestra iglesia. Y le mostramos todo lo que estábamos haciendo con el tema de jueves misioneros. Nosotros teníamos en ese momento ya básicamente una base de datos de todos de las iglesias, de las asambleas que había ahí, de los grupitos que se reunían en varias partes, ¿verdad? Y teníamos el jueves de oración, que era una vez al mes estar orando sí o sí por el tema de lo que es las misiones, ¿verdad? Y los nombres de los ancianos, y orábamos dentro de la iglesia por eso, ¿verdad? Y compartíamos un tema misionero. También ya habíamos hecho nosotros en la iglesia toda la parte financiera, digamos, de trabajar con los hermanos, que no fue un trabajo mío, sino que simplemente estar, digamos, siguiendo ya una enseñanza que Don Fanning trajo a la iglesia, decir, bueno, señores, la ofrenda es así. Esto es el principio bíblico, porque los hermanos siempre están con la historia de que ofrenda, ¿verdad? ¿Y qué ofrenda? Y limosna era, ¿verdad? Bueno, cuando viene Rubén Trinidad y viene a sondear un poco, viene, nos entrevistamos, hablamos, el tipo me dice, eso es exactamente lo que tenemos que hacer, pero a nivel nacional, no a nivel de una iglesia. Correcto. Humberto, Entonces, ahí utilizaste una palabra muy interesante. Así un paréntesis sí, para continuar. ¿Qué diferencia hay entre ofrenda y limosna? Pregunta para la mesa. Bueno, la limosna es lo que la gente da de lo que le sobra. Ofrenda es de lo que realmente el Señor pone como regla en su, digamos, en su palabra, que yo siempre digo mínimo 10%. ¿verdad? Más planificado. Y la gente, ¿cómo? Más planificado. No. Claro, bien planificado, bien organizado. ¿Por qué? Sí. Porque desde el Antiguo Testamento, ya desde Abraham y todo, viene toda esa enseñanza. Bueno, eso va a ser otro tema de mesa libre en algún momento. Es importante. Pero la figura fue que nosotros cuando aprendimos eso y en la iglesia empezamos a practicar, yo mismo era una persona que cuando estaba en el seminario daba mis ofrendas. Mi esposa me dice, tenés que aprender a dar el 10% mínimo. Me dice, probá. Y bueno, entonces, bueno, está bien, probando. Realmente funcionó y sigue funcionando y ahora es más que eso, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí empezamos nosotros con un problema. Primero, creo yo, ¿verdad? De lo que cuando Rubén viene con la idea de decir, señores, esto es lo que hay que hacer a nivel nacional. Nosotros tuvimos que trabajar muchísimo con Rubén para tratar de educar a los hermanos. Una de las grandes bendiciones que Rubén cuando viene jubilado, ¿verdad? Él tenía su propia agencia misionera que él había abierto, no recuerdo el nombre, William, tal vez vos recordarás, ¿verdad? Y él venía y distribuía, que era de América Latina, una cosa así, decía en inglés, ¿verdad? Y eso fue lo primero que él me trajo y me mostró, y me dice, pero yo estoy viniendo a Paraguay el año que viene y nosotros queremos trabajar. Y le dije, bueno, vení y vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces cuando él viene, ahí empezamos a trabajar para hacer lo que después se llamó la Fundación Evangélica Misionera, ¿verdad? Él me traía materiales. Claro.
Sí. Él me traía los materiales, me mostraba ya, como dice acá, el grupo Eco of Service, que es el grupo de Inglaterra, ¿verdad? Sí. EGLO, que era de Nueva Zelanda, y ya todas las otras que tenían sus agencias, cómo estaban funcionando y cómo realmente era la proyección que ellos hacían. Ahora, la problemática que hasta ahora William ya se quedó sin cabello también, así como yo, ¿verdad? De tanto trabajar con los hermanos, es cómo enseñarles a los hermanos que esa visión es la del Señor y es la que realmente funciona. Exacto. Entonces, tenemos la tendencia de hermanos libres. Yo quiero ser autónomo, independiente y quiero inventar la rueda, como decía Rubén Trinidad. ¿Para qué vas a inventar la rueda? La rueda se inventó hace miles de años y vos estás perdiendo tu tiempo, tu energía, tu plata para inventar la rueda. No, hagamos de esta forma, ¿verdad? Y realmente Rubén Trinidad tenía, gracias a Dios, esa visión, tenía esa energía, tenía ese empuje, tenía eso de sentarse, y él era realmente un tipo que cuando decía vamos a hacer, lo hacía y lo sacamos adelante de cualquier lado, ¿verdad? Entonces Dios lo usó realmente en ese sentido a él para trabajar y empezar a abrir esa, digamos, esa visión que nosotros teníamos en la iglesia entre trabajar para enseñar, pero a nivel nacional. Ahora, fue terrible realmente porque era como una topadora ir a abrir camino en un monte, solo que dentro del monte había un montón de rocas. Gente dura. Por ejemplo, nosotros íbamos a visitarle y decía, ¿y quiénes son ustedes? ¿Y con qué autorización hacen estas cosas? ¿Verdad? O sea, yo le estoy contando cosas que nosotros vivimos con Rubén, que yo en algunos viajes lo acompañé, nos fuimos ahí hacia la zona de Santaní. Teníamos que ver qué estrategia hacíamos. Veíamos ahí, por ejemplo, en capellanía, los ancianos que capellanía, ahí que ya partió la presencia del Señor, ¿verdad? Los monjelot. Porque ellos eran conocidos en Santaní, entonces, hermano, tenemos que llevar a monjelot porque él es conocido en Santaní y a través de él vamos a ver si ingresamos, ¿verdad? Bueno, Arquímedes ya sabía lo de la palanca, ¿verdad? Y que podía levantar el mundo. Claro, dar un punto de apoyo y te mover el mundo, ¿verdad? Correcto. Bueno, sí. Entonces ahí es donde vemos nosotros justamente la importancia de trabajar a través de FEMIPA y de empujar eso hacia adelante. Ahora, cuando se planta un proyecto, 1997, pasan 2, 3, 4 años, uno dice, ¿estamos en el camino correcto? ¿Podemos estar convencidos de que efectivamente esta idea que nos trajo el hermano Rubén era realmente conforme a la voluntad de Dios? Entonces, yo pregunto, Fidencio, William, ¿ustedes tenían el convencimiento de que realmente era el rumbo, el camino por donde el Señor realmente quería llevarles? ¿Por qué? ¿Qué detalles a ustedes les persuadía de que efectivamente era el camino de la voluntad del Señor? Puedo decir yo algo importante. Cuando Rubén Trinidad viene a la iglesia del Faro y nos enseña, nosotros estamos, digamos, en ese momento, sacarle 15 años atrás o 20 años atrás, estábamos empezando a caminar recién. Rubén nos dice, ustedes tienen que hacer conferencia misionera. Yo sabía de conferencia misionera por exalumno del Instituto Bíblico, Palabra de Vida. Teníamos en mente la conferencia misionera que se hace cada año en los institutos bíblicos. Ahora, una vez que arrancamos la conferencia misionera y arrancamos con Rubén Trinidad, el año pasado se cumplió 17 años de hacer todos los años conferencia misionera, ahí viene el convencimiento de lo que vos estás hablando, ¿verdad? Ese convencimiento no viene porque le mostrás un libro o porque le mostrás un plan o porque le diseñas algo, ¿verdad? Sino ver, como lo que vos estás hablando, de ver algo estructurado detrás de eso. Hay que entender un poco que la visión que trae Rubén, y esto marca la casa de servicio ECOS de Inglaterra, ellos tienen 3 ejes básicamente, ¿verdad? Que es canalizar las ofrendas de las iglesias a un misionero. Entonces el misionero va en representación, no de una iglesia, sino, digamos, de una congregación, es decir, hay iglesia atrás que lo sostiene. El segundo, digamos, el segundo canal que ellos utilizan es hacer conocer la obra, el ministerio. Publican revistas, testimonios, publican constantemente y eso llega a las iglesias. Y el tercer canal es la de buscar cómo proteger a sus misioneros. Eso es muy importante.
hay que entender el modelo americano que funciona con los, no solamente con los misioneros, sino con todos los americanos que salen fuera de su país. Ellos tienen una protección de la embajada espectacular. Si llegara a pasar algo, la embajada los saca, los retira rápida y violentamente de cualquier país. Ese tipo de protección. Indudablemente una casa misionera no puede hacer algo así, pero digamos que ese es el objetivo, el eje, ¿verdad? Y la visión es correcta porque bíblicamente Pablo fue enviado, no fue solo, no fue por su cuenta. Pablo tenía una estructura detrás de él y enviaba su reporte, es decir, se debía a un grupo de hermanos y de iglesias. Todas las iglesias que Pablo fue plantando, digamos que lo iban reenviando a él constantemente. Y él mismo dice, bueno, sigan a estos misioneros y envíenle, no con las manos vacías, cárguenle sus provisiones, cárguenle su bolsillo, cárguenle su tarjeta de crédito, vuelvan a enviarlo ustedes. Es decir, bíblicamente, nadie es misionero por su cuenta. Lastimosamente, lo que vos estás marcando, Humberto, en la historia misionero de los hermanos libres, ocurre esto, misionero por su cuenta. El hermano que mencionaste, que hay que leer su biografía, imagínate en qué país se fue, en qué época se fue de misionero, se fue por su cuenta nuevamente. Y parece que se plantó esa idea un poco, y más en nuestro país, de que el misionero es por su cuenta, ¿verdad? Y el misionero que viene de afuera, si es mejor, si es rubio y de ojos azules, mejor, ese es el misionero. Exactamente, ¿verdad? Entonces, en FEMIPA hemos debatido muchísimo, Fidencio te puede decir. Hemos pasado reuniones completas debatiendo quién es misionero y quién no. Y hermanos que tienen en la cabeza fija que el misionero es el que viene de afuera, no el nacional, no el que está acá, ¿verdad? El que trae su sustento, ese es el misionero, ¿verdad? Muchas veces este tipo de prejuicios frenan un poco también la iniciativa de la iglesia misma, ¿verdad? Es como que tenemos que esperar a que el maná caiga para poder ir, y si realmente no es así el mandato bíblico. Es así mismo, ¿verdad? El misionero local se le llama obrero. No sé, Humberto te dirá eso. El misionero que viene de afuera, ese es misionero. A mí me tocó, gracias a Dios, Fidencio sabe, empujamos a través de FENIPA varias conferencias misioneras en varias iglesias, ¿verdad? Entonces me toca a mí trabajar con los hermanos, ¿verdad? De decirle, vamos a invitar misioneros. Yo voy a encargarme de invitarles. Pero ustedes hagan un pequeño presupuesto, porque tenemos que ofrendarle por su combustible, tenemos que ofrendarle por su tiempo, o lo que sea. Preparen un presupuesto. Entonces me toca ver ese presupuesto y me toca meter la mano ahí. Entonces, te redondeo nomás esto. Viene el misionero americano, que le invitamos, no tiene la culpa, no estoy hablando de él mal, ¿verdad? Y a le vamos a ofrendar $100. Viene el misionero local nacional, apenas hoy, ojo colectivo, vecina él, y a le damos un 50,000, ¿verdad? O sea, ese es el concepto que tenemos del misionero local y del misionero que viene de afuera. O sea, al obrero nacional dudamos para apoyarle, y al misionero extranjero que viene esperamos que ese traiga su ofrenda a nuestra iglesia local, ¿verdad? Es totalmente cruzado el concepto y de forma inadecuada, ¿verdad? Fidencio, sí, claro. Más o menos pensando un poco desde la plantación, ¿verdad? De los fundamentos, el inicio, esto que cuenta William, de empezar un poco esa mentalización, comenzar a entender cómo funciona la obra misionera, cómo debe ser, cómo debería ser desde el punto de vista bíblico. ¿En cuántos años, en cuánto tiempo vos crees que comenzó a asentarse eso en el corazón y en la mente de los hermanos? Yo creo que es una tarea que continúa. ¿Cómo se llama? Aún no terminada. No concluida. No concluida. En inglés le dice the unfinished task. La tarea no terminada es. Pero estamos a mitad de camino, un cuarto de camino. Estamos, ¿cuál es tu percepción?
el trabajo con Rubén era una topadora que entraba en el monte para abrir camino, pero encontró con troncos y piedras y rocas y se quedó parado por ahí más o menos, ¿verdad? Ay, Es difícil, yo te digo porque también en los comienzos fue peor, ¿verdad? Yo creo que William ya recibió un poco más, ya vio ese camino un poquito más abierto y todo, pero hasta ahora él te comparte, él sigue el mismo problema. Y No, básicamente La yo creo, topadora se quedó sin combustible, Humberto. Nos entregaron la combustible, topadora, pero ¿verdad? sin Y con combustible. la piedra adelante. Toda la piedra adelante. Claro, entonces yo particularmente siempre dije, esto es problema de que falta enseñanza. Nosotros en la Iglesia del Parque, ¿cómo logramos hacer eso? Porque empezamos a enseñar y tomamos la decisión, como decía justamente William, una vez al mes hacer el tema de la conferencia misionera. En el caso de ellos creo que hacen una vez al año, pero con eso es la única forma de mostrarle, porque nosotros hablábamos de los misioneros y cosas así, pero ¿qué es lo que es un misionero? Vos le hablás a los chicos de la escuela dominical de misionero y no sé, cree que viene de misiones, ¿verdad? Y viene la problemática que ya el concepto es un concepto abstracto que no es vivencial para ellos. Entonces se le da mucho énfasis a la gente y eso ya viene de la época de don Reinaldo de Cut. Yo recuerdo que don Reinaldo de Cut le dejó bien marcado a sus discípulos, a sus alumnos de la facultad, sean profesionales para autosustentarse. Ese era el concepto. Van gente llamados por el Señor, tienen ese llamado en su corazón, van, se preparan institutos bíblicos, la iglesia hasta le firma la carta de recomendación, porque por lo menos eso ahora están pidiendo, ¿verdad? Uno le firma la carta de recomendación, van allá, se preparan, se cargan de energía misionera, se cargan de todo tipo de energía para servir al Señor a tiempo completo, vienen acá y se encuentran con un muro que le dice, sentate nomás ahí y aprende, ¿verdad? Entonces, lógicamente, en ese proceso, digamos, ahí yo creo que hay una trancada. ¿Por qué? Porque si el alumno fue allá, cuando vuelve, necesitamos de Pablos que toman a sus Timoteos dentro de las propias iglesias y que los ayuden justamente a contextualizar todo lo que el tipo aprendió allá en el instituto bíblico, viene acá y procesa y lo va desarrollando. Pero también muchos alumnos lastimosamente vinieron también con el tema de decir los ancianos no tienen visión misionera y se pusieron ahí, entonces se polarizaron las posiciones, ¿verdad? Ahora, si es que hay gente que trabaja en ese sentido, de decir, vení aquí, vos te fuiste, te capacitaste, genial, tenés la convicción de que el Señor te llamó, sí, bueno, nosotros te vamos a conocer en la obra, en el campo, y empezar a apoyarle, a sustentarle, porque alguien pues lo tiene que presentar. Recuerden ustedes, en el libro de Hechos, cuando el apóstol, cuando Bernabé va y busca a Pablo, le busca a Tarso, y lo trae, y él es el que lo presenta directamente, porque Pablo era una persona que todo el mundo se corría de él. Es Bernabé el que toma la acción de agarrar y presentarlo y decirle, este es un hermano realmente convertido y está para trabajar. Tal vez así que empiezan a hacer los primeros viajes misioneros juntos, ¿verdad? Y así como dijo William, siempre con el apoyo de la iglesia local. Entonces, ese proceso todavía creo que no salí, no sé si William tendría más actualización, pero está ahí entre salido de los pañales, no está, úsate de los pañales, no deja los pañales y va por allí, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿qué cuesta más? ¿Desaprender algo o aprender algo correcto? Básicamente creo yo que cuando hablamos de conferencias misioneras, cuando hablamos de preparación, darle mucho más énfasis a los jóvenes para que ellos vayan tomando conciencia de ese trabajo, porque a los viejos es mucho más difícil cambiarles. Entonces, con mucho cuidado, lógicamente, ir introduciendo eso en los grupos más jóvenes y que ese grupo más joven ya va creciendo con la convicción de, esto es lo correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, nuestra iglesia, por ejemplo, que tiene 63, va a cumplir 64 años de ministerio, digamos, de trabajar como iglesia, ha tenido varios obreros a tiempo completo, pero la problemática siempre se mantuvo, ¿verdad? ¿Por qué? Creo que nuestra iglesia fue, después de la iglesia de Independencia, una de las primeras que empezó a tener obreros a tiempo completo, ¿verdad? No sé muy bien esos detalles, pero tengo entendido que por ahí va. Y el problema fue de que siempre se veía, ¿qué es lo que hace? Él no hace nada. Más o menos ese pues el tema, ¿verdad? O sea, al sentarte a preparar un mensaje, yo por ejemplo estoy predicando jueves, estoy predicando los domingos por internet, ¿verdad?
estoy haciendo clases en la universidad, estoy haciendo discipulado, estoy haciendo grupos de estudio bíblico dentro de la iglesia, capacitaciones, de liderazgo, lo que sea. Y si una persona tiene el concepto para decir, ¿qué es lo que voy a hacer? No hace nada. Te quedas en tu casa todo el día o estás con la Biblia leyendo. Y ese es un concepto totalmente que perdura en el ambiente en muchas iglesias y que la gente no se da cuenta, pero no tiene problema de enviarle a sus hijos, a su familia, al psicólogo, paga por el psicólogo para que el psicólogo le llene de basura la mente y ellos ven ahí, ah, sí, pobrecito, se está con el síndrome tal, ¿verdad? Yo eso he trabajado muchísimo en la iglesia, les he demostrado a ellos diciéndole, le están lavando el cerebro y encima los psicólogos lo que le dicen le llenan de humanismo la cabeza y ustedes se lo creen teniendo la palabra de Dios encima ahora. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás? Particularmente creo que es la enseñanza. Y cuando Rubén Trinidad vino para hacer el tema con FEMIPA y todo eso, estamos en un mismo sentir y varios hermanos, inclusive con Rubén Aguad y todo, que tomamos adelante el primer grupo que trabajó al comienzo, ¿verdad? Teníamos exactamente el mismo sentir y nos propusimos. Después empezamos a hacer ya los famosos viajes hacia Argentina, a relacionarnos mucho más. Rubén iba y venía a ir relacionándose con los de FEMA. Y en Argentina no era diferente. O sea, Rubén venía y comentaba con nosotros, Willy va a coincidir con eso conmigo. Venía y comentaba exactamente, estos tipos son duros, decía, ¿entendés? Llegó para trabajar y hacer la famosa conferencia mundial que se hizo en el año 2000. Era sudar y venía Rubén y decía, ¿sabes las peleas que tuve con este grupo? Dice, y son duros los argentinos, decía, ¿verdad? Entonces, siempre hay dentro de la iglesia esa resistencia. No sé si es por celo, si es por temor, y tiene que ver también con ignorancia, ¿verdad? En el sentido de decir, este es el camino, ¿verdad? Coste que ellos ya tenían muchas revistas, tenían mucha gente trabajando, tienen ya misioneros en el campo sustentados y todo eso, pero igual ese grupo de trabajo siempre es un grupo que está ahí porque cada uno tiene también sus perspectivas y sus aportes. 2008 nos encuentra con la celebración de los 100 años de las asambleas de hermanos en Paraguay. ¿Hubiera sido igual la celebración de los 100 años sin FEMIPA en ese año 2008? ¿Qué opinan? Bueno, por lo que yo participé directamente ahí, porque a mí me pusieron de presidente y todo por organizar eso, FEMIPA fue un trampolín espectacular para lograr esa conferencia, ¿verdad? Porque el contacto que hizo justamente el hermano de Nueva Zelanda, que era el nieto de Smith, ¿verdad? Fue a través justamente de FEMIPA, fue a través de ese canal, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ahí facilitó muchísimo porque después cuando empezamos a hablar y vos también te involucraste, Amado, y todo lo demás, lógicamente ya había un pequeño respaldo por detrás para decir, ah, bueno, y la gente se entusiasmó y fue realmente extraordinario ese trabajo, ¿verdad? Mismo la gente de Argentina que vinieron a apoyar, muchísimos de ellos que vinieron, ¿verdad? Era también a través del contacto que teníamos con el tema de FEMIPA y con Rubén Trinidad y todo lo demás. Si bien Rubén ya había partido la presencia del Señor ese año, de cualquier manera, el trampolín ahí nos dejó la cancha servida, ¿verdad? William, Fidencio, ¿qué tenemos de recuerdo de la celebración de los 100 años de las asambleas en el año 2008? Y lastimosamente la cámara no permite ver las canas que tengo, che. Pero si pudiesen ver las trasnochadas que llevó toda la preparación del centenario, pero así también el gozo espiritual, la alegría, la satisfacción de haber logrado una meta, no sé, algo que Dios puso en nuestro corazón. Digo en nuestro corazón porque fue algo que puso en el corazón de un grupo de hermanos, no fue algo individual, ¿verdad? No fue de un grupo pequeño tampoco, estábamos trabajando en el Consejo de Ancianos de FEMIPA, éramos 10, 12 hermanos, nos reuníamos los viernes de noche, el primer viernes de cada mes, en la oficina de FEMIPA que estaba en la Facultad Evangélica de Teología. Y como 2 años antes
en el 2006 más o menos, un poco antes, unos años antes, hablamos, bueno, empezamos a mirar hacia atrás y dijimos, bueno, ¿cuándo es lo que empezó la obra misionera en Paraguay? ¿Cuándo empezó la Asamblea de Hermanos en Paraguay? ¿Cuándo llegaron acá? Y empezamos a escarbar unos libros. Rubén consiguió un libro o 2 libros. Acá está el libro, porque quiero mostrar. Es un libro que está en inglés, que el mundo lo conozca. Amanecer sobre Latinoamérica. Y es un libro que habla sobre la obra misionera de las asambleas de hermanos en Latinoamérica. Y en la página 318 habla sobre Paraguay. Y le presenta como el pequeño gigante de Sudamérica. El pequeño gigante de Sudamérica. Y acá nos cuenta la historia de la llegada de los primeros misioneros a Paraguay. Y tal vez no nos dé mucho el tiempo para leer, Fidencio, pero creo que también como resultado de toda la organización se ha planteado unas conexiones importantísimas con agencias misioneras de las asambleas de hermanos a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, pregunto, en términos de vinculación de Paraguay, considero que FEMIPA, la celebración de los 100 años, ha puesto un poco ahí sobre la mesa de forma más visible el trabajo que se está realizando desde Paraguay, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pregunto esto, William, Fidencio, ¿qué opinan? Y bueno, no sé, voy a comentar mi parte y después William. Dale. Yo creo que empezando, así como dice la obra misionera, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, así también fue la proyección del ministerio de FEMIPA y también el reconocimiento de la obra de las iglesias, de las asambleas de los hermanos, porque en realidad FEMIPA no es nada sin las iglesias. FEMIPA es simplemente la agrupación de iglesias de nuestras asambleas y de una parte de ellas, ni siquiera están todos, ¿verdad? Y la obra de las asambleas de hermanos en Paraguay empezó, los misioneros llegaron en 1907 y la idea era reconocer ese trabajo de esos primeros misioneros y los que llegaron después hasta el 2008, ¿verdad? Que recordamos los años, ¿verdad? Y la proyección que se logró, el reconocimiento, porque se invitó a todas las casas misioneras con las cuales sabíamos. Se invitó primero a los hermanos de FEMA de Argentina, a los hermanos de Santa Fe, con quienes teníamos muy buena comunión, a los hermanos de Nueva Zelanda, al hijo o al nieto de Alan Smith, el primer misionero, que dijo sí desde el primer momento, y no solamente él, sus 5 hermanos, ¿verdad? Es decir, su hermano varón y sus 3 hermanas, y vinieron de Estados Unidos, vinieron de Bolivia, vinieron de Brasil, vinieron de Estados Unidos, ya dije, Bolivia, creo que vinieron de Inglaterra, vinieron representantes de Australia y por allí es lo que me estoy recordando. Y otros que no pudieron venir, que enviaron cartas o de alguna manera se hicieron sentir. Creo que el reconocimiento o el sentir, digamos, de las iglesias hermanas de otros países fue bastante notorio, ¿verdad? Claro. Acerca del trabajo que las iglesias de las asambleas estamos haciendo aquí en Paraguay. William, quisiéramos mirar un poco la actualidad de FEMIPA. Estás como presidente actualmente. Allí Fidencio mencionó un detalle interesante. Decía Fidencio, si bien FEMIPA aglutina, reúne un poco o representa, diríamos, si es que cabe el término, a una parte quizá de todas las asambleas de hermanos en Paraguay. Entonces me viene la pregunta obligatoria. ¿Cuántas congregaciones de asamblea de hermanos tenemos actualmente? Si es que hubiera alguna estadística, más o menos, en todo el Paraguay.
Y en esta última parte de Mesa Libre, William, quisiéramos dejar a tu cargo para dar un redondeo y pintarnos un poco el panorama actual de FEMIPA y si tienen, diríamos, proyectos futuros, un poco para dejar como motivo de oración estos proyectos, William. ¿Te parece bien? Me parece bien. Te digo así rápido en síntesis, dos o tres cosas. Uno, quiero agregar, la celebración de los 100 años de los Hermanos Libres no hubiera sido posible sin FEMIPA y sin Rubén Trinidad. Me ha tocado fuera del país otros aniversarios o otras conferencias y donde me presentaba o la gente que conocía Rubén Trinidad. O sea, la figura de Rubén quedó muy asociado a las misiones paraguayas, a la misión moderna hoy. Sigue eso, ¿verdad? Lastimosamente el video de Rubén no se tradujo al inglés o por alguna razón todavía no se pudo hacer eso. Otra cosa muy importante, ¿por qué no pudo continuar eso? Y es a lo que agregaba Humberto y señalaba eso. Y lo que habías preguntado, ¿es más fácil aprender o desaprender? Es muy difícil aprender porque hay una excusa de no querer aprender algo nuevo. Queremos permanecer así como estamos, así nomás está bien, ¿verdad? Y yo siempre señalo esto, claro, a Humberto siempre le digo esto, tenemos otro problema grave, no tenemos una escuela de pensamiento desde que murió Reinaldo de Pula Rosa. Las misiones son tema tabú en muchas iglesias, por los misioneros. Entonces, de ahí parte esto, ¿verdad? No podemos enseñar, cuesta mucho enseñar. Y dice, con lo que decía Humberto, hay que enseñar misiones a niños y adolescentes y a jóvenes, son los que en el futuro van a cambiar. Muy importante acerca de lo que decías. ¿Cuántas iglesias somos? Y nunca tenemos un número. Pero yo creo que no vamos a equivocarnos al decir hoy que son 104 iglesias en todo el país. Me tocó hace poco averiguar por una iglesia que me dijeron que está en tal parte, se reúnen en tal parte. Me llamó un hermano una vez y yo le conté como iglesia, ya está. Pero hace poco cuando averigué me dijeron, no es cierto, no existe nada, no hay nada ahí. O sea, es como muy difícil, ¿verdad? Y también falta recursos por sobre todas las cosas para ir a buscarlo con lupa a muchos. Sí. Amado sabe esto, ¿verdad? Que yo comenté varias veces, ¿verdad? Hay iglesias que no le podemos poner en la lista de FEMIPA. Nos dicen, no nos pongan, no queremos estar en la lista de FEMIPA. Entonces tenemos dos listas, uno oficial, otro paralelo. ¿Qué es FEMIPA hoy? ¿Qué hace FEMIPA hoy? Muy importante con motivo de oración y para que los hermanos se enteren y sepan. Hoy en día, en la lista oficial, digamos, de FEMIPA, ese también es motivo de debate constante, ¿verdad? Tenemos unas 26 familias que se dedican a servir a tiempo completo, digamos, viviendo del Evangelio. Algunos tienen sustento, otros buscan cómo. Puedo poner un ejemplo claro, por ejemplo, de un hermano que no se va a enojar si digo su nombre. Don Miguel Meyer tiene 40 años en el país. Él ya no está esperando sustento de su país o de su iglesia. Ya la generación de su época ni siquiera le conocen más en su iglesia de donde sale. Él se hace su sustento aquí en Santa Aní, ¿verdad? Es admirable, es loable, hay que conocerlo, hermano misionero. Hay dos familias nuevas que acaban de venir. Eso es increíble para señalar. El año pasado presentamos en FEMIPA a dos familias uruguayas que vinieron y se instalaron allá en Curuguatí, lejos, aprendiendo guaraní, trabajando con los indígenas. Sí. Enviado por Iglesia de los Hermanos Libres del Uruguay y oficialmente con carta de CAMU, que es la casa misionera en Uruguay, que trae su carta a presentarse como misioneros. Es decir, tenemos hermanos que se dedican. Tenemos 4 hermanos solteros que también se dedican a tiempo completo en la obra. FEMIPA el año pasado entregó 50 canastas a misioneros, a medio tiempo, a tiempo completo o por su cuenta, ¿verdad? Para reconocer un poco la labor de estos hermanos. Es decir, nuestras iglesias necesitan saber que hay por lo menos 25, 26 familias que se dedican a tiempo completo, que hay
50 hombres que están sirviendo al Señor, 50 familias, ¿verdad? Hay solteros que se dedican. Eso es lo que necesitamos que se conozca. Sí. ¿Dónde están trabajando? ¿Qué están haciendo? Nos cuesta mucho en FEMIPA recoger informe de estos hermanos porque son hermanos que muchos están por su cuenta y no ven informe a nadie, o muchos quizás no quieren dar informe, ¿verdad? Entonces, no están habituados. Claro, entonces cuesta mucho. Lo más importante es que en los últimos años, a falta de recursos, tenemos 12 iglesias hoy involucradas con FEMIPA. Es decir, bueno, vamos a ayudarle a nuestros hermanos misioneros en sus necesidades. Y el año pasado, o antepasado, mejor dicho, mi calendario 2020 todavía no me entra, ¿verdad? Hemos ayudado a hermanos por valor de 30 a 35 millones de guaraníes en necesidad, en viaje o lo que sea. Repetimos No, es a uno solo, William. Aclara que no fue a uno solo. Claro, no, a varios, ¿verdad? Yo digo nomás así el monto, ¿verdad? El año pasado a varios hermanos, a varias familias, nuevamente por un monto similar. Pero eso es gracias a Dios a que podemos llamar por teléfono a los hermanos a la iglesia y rápidamente giran 300, 400, 500, 600 mil años. Ese canal fue muy importante, FEMIPA, en estos últimos años, ¿verdad? Y es hacia ahí donde nos estamos afirmando, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, lo que estamos convencidos con este grupo de hermanos es que tenemos que todavía empujar las conferencias misioneras locales. Hay iglesias que arrancaron, hicieron 1 o 2 años, ¿verdad? Pero todavía falta que las iglesias hagan una conferencia misionera sencilla, en donde nosotros le vamos a llevar al misionero para que cuente qué está haciendo, dónde, cuál es su necesidad, para que los niños vean y aprendan. No es la conferencia misionera. Un hermano me dijo, las conferencias misioneras son muy aburridas, viene el tipo y siempre te habla del mandato de ir por todo el mundo. No, tenemos que cambiar eso. En el Faro nosotros en todos los años hemos invitado a misioneros que ni siquiera son de los hermanos libres, porque los hermanos libres es muy limitado nuestro misionero, ¿verdad? Ya los invitamos a todos, o los estuvimos varias veces en la iglesia. Entonces necesitamos traer misioneros jóvenes, misioneros solteros, misioneros de otras denominaciones. No vienen a predicar, sino vienen a mostrar la obra del ministerio y dónde están trabajando. Misioneros paraguayos que están fuera del país, eso es muy llamativo. Hemos traído al hermano menonita que trabaja en China y hoy está en Mongolia y en toda esa zona, ¿verdad? A los niños les encanta, a los adolescentes les encanta. Un paraguayo que está allá, César, que es nuestro misionero nacional que está en Israel, para mostrar eso a los jóvenes es impactante para los adolescentes y para los niños mucho más saber que tenemos un misionero paraguayo en Israel. Ese impacto es lo que tenemos que aprovechar. Hacia ahí es donde FEMIPA tiene que evolucionar y trabajar, ¿verdad? Cuesta muchísimo, como dijo Humberto, ¿verdad? Está el tractor sin combustible con todo el monte y con todo lo que hay por delante, ¿verdad? Pero necesitamos mostrar que nuestros misioneros locales y fuera están trabajando y eso impacta. El año pasado en la iglesia Alfaro nosotros invitamos al presidente de la misión Nuevas Tribus de Brasil, que es un hermano libre, ¿verdad? Fue impactante, absolutamente impactante. Todos están clamando por vuelva, ¿verdad? Cuesta mucho traerle, pero esos son los impactos que generan después un cambio, un pensamiento y que ya le es fácil después hablar de misiones y de misioneros. Y no nunca señalar esa cuestión de que el misionero solamente es el rubio y el que viene fuera del país, sino que nuestros misioneros locales están trabajando. No sé por qué tendemos a llamarles obreros nomás a nuestros misioneros locales. Está mal, no tendría que ser así. Son misioneros, están misionando. Lo que dice Humberto, ¿verdad? Lastimosamente chocamos con ancianos líderes que te dicen, hermano, a mí me encanta que vos seas misionero, pero lo que no entiendo, hermano, ¿por qué tenés que pasar esta cosa de a tiempo completo, no tener recursos? Vos tenés que trabajar igual que todos nosotros. Y total, igual enseñamos, igual con hermano predicamos, igual que hacemos. Es decir, no se valora el trabajo de estudiar. Lastimosamente la iglesia en nuestro país, esto lo hablé muchas veces con Humberto, ha disociado el estudio de la Biblia en su totalidad. Por ejemplo, no tenemos historia. Nadie conoce la historia de nuestra asamblea.
de nuestro movimiento, de nuestra iglesia en Paraguay, en el mundo, la iglesia en total, misiones en el mundo, la iglesia del Nuevo Testamento, cómo comenzó, historia de la iglesia luego no se sabe. Y tenemos todavía este concepto de ancianos que te dicen, no, hermano, la Biblia es suficiente, lee nomás, ya está todo ahí. No hace falta que te vaya al instituto, no hace falta que estudies antropología, Biblia, historia, geografía bíblica. No, ¿verdad? Tanto hace falta todo eso. Liderazgo bíblico de ancianos es un ministerio que hemos ofrecido a través de FEMIPA y estábamos viniendo como un cohete y vino esta pandemia, nos mató, ¿verdad? El año pasado tuvimos 4 iglesias juntos estudiando liderazgo bíblico de ancianos. Es un material que ofrecemos. No tenemos originales para vender, pero tenemos autorización para vender las copias, porque no hay en este momento ni siquiera en Amazon. Esto se imprimía antes en la Argentina y se dejó de imprimir. Pero publicar estos materiales 100% hermano libre. Es un hermano 100% de nuestro movimiento. Hay todo un regreso a las escrituras en muchas congregaciones y no van a creer, toman referencia de el hermano que escribió Liderazgo Bíblico de Ancianos. El año pasado me trajeron un pequeño libro, les muestro nada más. ¿Qué mostrás, Fidencio? ¿Qué mostrás ahí? Este es el libro Liderazgo Bíblico de Ancianos. Antes de salir al público, dedicado por su autor. El autor se llama, por el editor, Alexander Strauch. Alexander Strauch. Correcto. Y el editor Dante Ross le regaló, estimado hermano Rubén Trinidad, Asunción, Paraguay, dedicado al hermano Rubén Trinidad. Privilegiado en Paraguay. Antes de salir al público. Sí. William. Esto, por ejemplo, es un libro que me regalaron el año pasado de una conferencia que trajeron de Buenos Aires. Se llama Liderazgo Espiritual Ejemplar. Y la cantidad de referencias del liderazgo bíblico de ancianos de Alexander Strauch me asombró. Y hay otro libro que no tengo a mano, ¿verdad? En donde hacen mención, es decir, muchas iglesias bautistas, hay todo un sitio en internet, hay una página en donde los hermanos libres están enseñando volver al liderazgo bíblico de ancianos. Es extraordinario. Nosotros tenemos este material a mano. Ofrecemos a nuestras iglesias. Qué bueno, qué bueno que aparte de aclarar de que como asamblea de hermanos nosotros no levantamos un teléfono rojo, simbólicamente hablando, llamamos al otro lado del planeta y nos envían un vagón de plata para hacer la obra del Señor, sino que es de la generosidad y de lo que el Señor toca en el corazón de las iglesias y de los hermanos para continuar haciendo su obra, ¿verdad? Lo segundo que encuentro de este resumen que William nos pasó es un poco lo complicado que es el romper ese paradigma que se ha instalado tan fuertemente. Y en esta última parte, al mencionar los materiales que se están utilizando, veo que FEMIPA ha decidido fuertemente en incursionar en las iglesias en cuanto a la preparación. Y debemos dar gracias al Señor de que sí hay, aunque unos poquitos por allí, ¿verdad?, que conozco, sobre el interés de nuestras raíces, ¿verdad? Un lindo libro que también se ha publicado por medio de FEMIPA durante la celebración de las asambleas de hermanos sobre la historia de las asambleas en Paraguay, en fin. Pero todo esto, en resumidas cuentas, creo que es el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que tenemos que estorbarle menos al Espíritu de Dios para que Él haga el querer y el hacer más libremente en nuestras vidas. Y en este caso creo que FEMIPA es una gran palanca para que todo esto que nos pintó William al final de Mesa Libre de hoy realmente se lleve a cabo. De mi parte, mil gracias William, mil gracias Fidencio por juntarnos, aunque sea un ratito, a conversar acerca de esto que es tan lindo, fundamental, más que lindo, fundamental, el corazón de la obra del Señor, la obra misionera. Y vamos a cerrar este tiempo con Humberto Laurino,
Y de mi parte, muchísimas gracias, William, por tu tiempo. Le vamos a estirar de vuelta en algún momento, porque esto no se acaba, ¿eh? ¿Me permití un minuto antes de que Humberto cierre? Dale. Solamente quiero hacer que en el centenario tuvimos 5, este fue el boletín donde nos propusimos, donde están los objetivos, propósitos, los oradores y las actividades que nos propusimos. 5 actividades. Uno era la revista La Siembra, que salió. La revista La Siembra salieron mensualmente. Pudimos editar varios números, la revista La Siembra. Programa de radio La Siembra, los jueves, desde febrero hasta diciembre, por Obedira. Esa revista voy a llevar a la subasta y mira, tiene un valor histórico impresionante, eso, Fidencio, ¿eh? Sí. La conferencia propiamente dicha, que tuvimos del 22 al 31 de agosto. Sí. Y después el libro histórico. Nos propusimos editar un libro que estaba en el corazón de Amado Torres. Él nos estaba mencionando por humildad nomás, así que yo quiero resaltar esto. Hay que continuar, ¿eh? Hay que continuar el libro. Muy lindo desafío. Esto estaba en su corazón y estaba en borrador, y entonces dijimos, tomamos eso como proyecto para sacar a luz, y para el año del centenario finalmente salió el libro, se editó completamente, lleva por título Agua, Tierra y Gloria, transitando senderos de eternidad, autor Amado Torres. Se salió en agosto del 2008, la primera edición, y cuenta la historia, primero en general, de las asambleas de hermanos libres, y principalmente narra la historia de las asambleas de hermanos libres acá en Paraguay. En realidad, de las asambleas de hermanos, ¿verdad? No de las... Así mismo. Y quedó en el tintero la actividad número 5. El objetivo era editar un video, ¿verdad? Un video de la historia, ¿verdad? Entonces, no sé, para algún, no digo otro centenario, pero algún aniversario posterior, mira, va a quedar generaciones futuras. Fidencio, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente. No vamos a dejarle el encargo a William, vamos a dejarle la carga a William con ese tema. Bien, vamos cerrando. William, algunas palabras más y luego ya Humberto va a finalizar. No, nada, saludarle a nuestros hermanos que puedan ver este video y decirle que los materiales que tenemos para liderazgo bíblico de ancianos, el diácono del Nuevo Testamento, y lo que hoy mucho se está tratando en las iglesias, el tema de las mujeres. Tenemos un libro precioso también del hermano Alexander Strauss que se llama Iguales pero Diferentes. Están a disposición. Solo me tienen que llamar y le damos el original y lo copian. No tenemos para la venta, pero lo pueden copiar. Eso lo tenemos autorización del hermano Alexander Strauss. Si quieren liderazgo bíblico de ancianos en sus iglesias, le podemos hacer, aunque hoy no podemos, ¿verdad? Por la pandemia. Tengo todos los 12 materiales, las 12 lecciones en PowerPoint para enseñar, y hay toda una serie de videos, de audio del hermano Alexander Strauss también. Está a disposición del que quiere. ¿Algún teléfono que quieras dar, William, como para alguna? Directamente me llama al 0981 215758 y ahí hablamos por los materiales. Excelente. Eso está a disposición de todas las iglesias. Espectacular. Sí. Excelente. Este es un tema inagotable. Evidentemente, en cuanto haya seres humanos, tenemos todavía el desafío de las misiones, la obra misionera, y la Fundación Evangélica Misionera de Paraguay tiene justamente en sus objetivos la expansión y el apoyo a los misioneros. Creo que el trabajo que se estuvo haciendo desde el comienzo con Rubén, después seguimos ahí con William también más adelante, tiene realmente una importancia que tal vez hoy no lo estamos dimensionando, pero yo creo que es importantísimo en el sentido de seguir difundiendo, seguir avanzando, tratar de conseguir más combustible, pedir que el Señor provea ese combustible a la topadora, ¿verdad? Para seguir empujando. Y eso va a empezar a dar su fruto, ¿verdad? Creo que ya está dando en algunos lugares, pero va a seguir dando su fruto. Y ahí es donde nosotros vamos a ver recién el beneficio de ese trabajo que se siguió. La obra misionera en Paraguay todavía tiene muchísimo para desarrollarse, ¿verdad? Creo que nosotros en ese sentido, como asamblea de hermanos, necesitamos también
trabajar un poco más para la divulgación de eso y para la promoción de esas tareas, ¿verdad? Y realmente el trabajo que están haciendo ahí, tanto William y Fidencio, está relacionado justamente con esa área, que puedan seguir adelante con el tema del trabajo, ¿verdad? Y clamar a Dios que los hermanos que todavía están ahí medio indecisos puedan involucrarse más, ¿verdad? Y participar más también para poder, digamos, hacer mucho más fuerza y llevar más adelante la obra. Así que muchísimas gracias, William. Fidencio, ha sido un placer, Amado, nuevamente. Nos veremos oportunamente, si Dios permite. Así Muy mismo. bien. Muchísimas Gracias por gracias. la invitación. No, gracias por la invitación y quedó pues lindo recordar gran parte de lo que se hizo, pero quedó muchas cosas en el tintero y que en una próxima oportunidad vamos a recordar más cosas. Así es. Muchas gracias, Fidencio. Gracias, William. Gracias, Humberto. Un abrazo y saludos a la tu audiencia. Gracias, igual. Bendiciones. Gracias.